Pero en este caso desconocieron una postura del presidente de la República, tanto los de Morena como los del Verde y los del PT, que son aliados. Desconocieron porque la eliminó, él pidió que se quitara desde que se recibiera de la Cámara de Diputados y lo volvieron a implementar y volvió a pedir. Entonces es no hacerle caso al presidente en esta situación, ¿no? en este tema. No, sí se toma en cuenta y creo que se subsanó. Lo más importante es que se subsanó el tema y bueno, hoy... O no lo hayan entendido bien. Hoy el presidente reconoció el trabajo de las y los senadores de todos los grupos parlamentarios aliados. No hubo ni siquiera un comentario en ese sentido, es decir, el presidente nos manifestó que está satisfecho. O sea, no lo regañó por la cláusula de vida eterna. Gerardo, uno regaña a sus hijos cuando cometen una falta, pero entre poderes públicos nos acompañamos, somos solidarios y nosotros somos respetuosos. Aunque lo hayan desconocido en la petición que había hecho. Amigos y amigas, vamos a ir a esta conferencia del senador Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de México. Hay que recordar que el senador Armenta fue apoyado mucho para ocupar ese cargo por el senador Ricardo Monreal. Vamos a escuchar a este periodista que no soltó el micrófono, no lo soltó. Sus compañeros se enojaron con él. Y es que este periodista trató de confrontar al senador Armenta con Ricardo Monreal, trató de confrontarlo con el presidente López Obrador, trató de dividir a la coalición de Morena, PT y el Verde. Amigos y amigas, vamos a escuchar esta conferencia. Nunca había pasado esto. Vamos a ir a la conferencia. Por ejemplo, el embajador de Canadá, que llegó a última hora y que en la Cancillería hay interés de que se resuelva. Le quiero preguntar, ¿cuántos de esos nombramientos pueden ser resueltos por la Comisión Permanente? Además de los embajadores, si habría otro. Y preguntarle también por otras leyes que tienen ya mucho tiempo rezagadas, como la de marihuana, la minuta sobre el desplazamiento forzado interno, que tiene ya también, creo que desde el 2020, y no la han podido sacar, me parece que porque implica un alto presupuesto. Entonces, preguntarles si no se van a aprovechar, bueno, además de la primera pregunta de cuántas pueden sacar en la permanente, si van a aprovechar este lapso que hay de aquí a febrero para tener los dictámenes ya listos y en cuanto llegue el ordinario, pues ya ir sacando realmente los muchos pendientes como marihuana, como la que le decía de desplazamiento forzado interno, ley de cuidados, y también aprovechar para preguntarle cómo está ahora la situación en la bancada. Ayer el presidente habló de que no era necesario un cambio, pero que los senadores lo decidirían. Algún senador me decía que estaba un poco incómodo porque era difícil en un grupo que el general fuera por un lado y la tropa por otro. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo resolver ese asunto? Y si finalmente ya todos los senadores están de acuerdo en que el senador Monreal siga como coordinador. Sí, Andrea, son dos temas que ya están en la agenda, Canadá y Finlandia. Se puede, la ley orgánica y el reglamento de la permanente nos permite, nos faculta para ver nombramientos, sobre todo de cara al encuentro trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México. Por eso es una de nuestras prioridades en la comisión permanente. Esa es una tarea que haremos a partir de mañana y esperemos tener buenos resultados. También la minuta en materia de cannabis y de cáñamo, industrialización del cáñamo, la tenemos en proceso. Hay que comentar que se encuentra en la Comisión de Justicia y el tema que corresponde al desplazamiento forzado interno ya está en la Comisión de Seguridad y estamos viendo los temas con ellos. Como es un periodo de receso muy corto, prácticamente enero, porque estos días, si bien hay actividad
la Navidad y el Año Nuevo nos lleva a que la siguiente sesión sea el 5 de enero, solo es mañana y luego el 5 de enero, digamos que nos quedarían 3 semanas para iniciar el periodo ordinario y nos daría tiempo de avanzar. Claro que estamos atentos, el trabajo legislativo no se detiene y yo percibo al grupo parlamentario de Morena unido. Los grupos parlamentarios no tienen, nunca en todos los procesos legislativos que yo conozco en más de 30 años tienen unanimidades. Todas las y los legisladores tienen su propio derecho, tienen su propia voz, pero al final de cuentas, aunque haya diferentes puntos de vista, la cohesión en el grupo parlamentario se ha dado y debo decirte concretamente, Andrea, que no puedo hablar por todos, yo hablo por lo que observo, veo ahora con el encuentro con el presidente, veo a las y los senadores mucho más integrados y en su momento dialogaremos, pero no es tema para nosotros en este momento y el presidente ha sido muy generoso, muy respetuoso y ha sido, está agradecido, así lo dijo, del trabajo que sus senadores hemos hecho, sus senadoras en esta Cámara. Eli Robles, del canal del Congreso, senador. Sí. Senador, buenas tardes. Hacía ya un breve balance acerca de las reformas aprobadas en estos 4 años, pero a mí me interesa saber cuáles han sido las principales reformas aprobadas, particularmente en este último periodo de sesiones. Gracias. Sí, Eli, con mucho gusto. En este último periodo destaco la las reformas que hemos comentado, ley de usos horario, la modificación al horario de verano, la reforma al artículo 4º constitucional, hubo una reforma que como se hizo durante un día antes a la reforma electoral pasó desapercibida, pero es una reforma de alta envergadura. Solo Colombia, Bolivia, Ecuador, más bien Bolivia, Ecuador y México son los únicos países en América que reconocen el derecho a la vida del planeta. Y esto es un logro trascendente porque el Senado ha impulsado un conjunto de iniciativas para proteger la vida del planeta. La ley de economía circular, la ley de... hay una serie de disposiciones que cuidan la preservación del planeta, del medio ambiente. Hubo una serie de modificaciones al Código Penal para elevar las sanciones a quienes realizan actos de deforestación en los bosques y desde luego que la ley de movilidad es otra disposición que pondera el uso de la electricidad para la movilidad entre los ciudadanos y los habitantes. Otra de las reformas trascendentes tienen que ver con el quinto transitorio en materia de Guardia Nacional y las disposiciones en materia de seguridad. La Ley Federal del Trabajo, que es trascendente, de 6 a 12 días, la reforma al Código Penal para evitar y prevenir la orientación sexual en las personas y el 84 del Código Penal que eleva y evita la libertad bajo fianza por las penas de 7 a 13 años con respecto a quien cause sanciones, a quien cause lesiones con sustancias químicas peligrosas, principalmente para mujeres. También debo informarles que la reforma electoral tiene una serie de disposiciones. Desde luego, sin tomar en cuenta que septiembre y octubre tiene como prioridad la ley de ingresos, el paquete económico, el presupuesto de egresos, la glosa del informe. Es un periodo donde la glosa del informe te lleva, bueno, hasta la última semana de diciembre en el calendario de trabajo. Tuvimos la comparecencia de la secretaria de Energía, de tal suerte que este periodo es intenso,
pero nos permite ver la parte presupuestal, la parte hacendaria, nos permite ver la glosa del informe que implica el análisis de la política económica, la política social y todos los rubros de la administración pública, y la comparecencia de los secretarios, tanto en el Pleno como en comisiones. Si a eso le agregamos todas estas disposiciones, bueno, sí fue una agenda muy apretada y que sin duda fue productiva. Gracias, senador. Gerardo Segura de TV Azteca. Gerardo, Senador, ¿cómo está? qué gusto, Gerardo. Igualmente, senador. Quisiera preguntarle si nos pueda comentar algo de cómo se va a llevar a cabo el proceso para la discusión de la reforma electoral, que hay todavía algunas dudas sobre el procedimiento ahora que empiece el periodo ordinario. Si cree que pudiera haber alguna posibilidad de un extraordinario, pero ¿cuál sería el procedimiento a grandes rasgos? Gracias. Hay que recordar que se aprobó de las 6 disposiciones, se aprobaron todas en lo general y solo hubo un apartado, solo hay una reserva, todas las demás ya pueden ser publicadas, no afectan el contenido en general de la reforma electoral. Hay que comentar que la decisión del Senado va a estar atenta, va a estar pendiente. Solamente esta reserva tendremos que transitarla durante el mes de febrero, porque no sabemos si pudiera haber un periodo extraordinario. Para que se lleve a cabo un periodo extraordinario, lo tienen que votar 2/3 partes de los integrantes de la comisión permanente. Entonces, creemos nosotros que esta parte no afecta al contenido, porque, como ustedes saben, la reserva que quedó pendiente tiene que ver con el traspaso de votos de un partido a otro. Y esto no tiene efecto porque el proceso electoral, para que ajuste esta circunstancia, se da posterior al día de la jornada electoral, posterior a el conteo y al cómputo de resultados electorales en los órganos. Es decir, no tiene afectación en este momento procesal esta consideración que quedó reservada. Así es que hay tiempo, no afecta el resto de los procesos que tenemos en el Senado, y estaremos atentos a ello, Gerardo. Oiga, senador, ¿y qué opina de que, bueno, pues llegó esta parte de la vida eterna para los partidos pequeños de la Cámara de Diputados? Aquí las comisiones le hicieron corrección, la eliminaron. ¿Y qué opina de que después en el Pleno vuelve a quedar, cuando el presidente pues había dicho que esto era pues negativo, y después de que se aprueba por parte del Pleno, otra vez con la petición del presidente en Cámara de Diputados vuelven a quitar esto? ¿En qué situación, en qué posición, en qué postura quedan los senadores de Morena y los del PT, sobre todo los del PT y los del Verde? La mesa directiva, en este caso como presidente, yo soy respetuoso del voto de los senadores y senadoras y del trabajo que hacen las comisiones. Y cuando hay alguna controversia en la decisión que se lleva a cabo en las comisiones, el Pleno actúa, y ha habido reservas. Por eso es que hubo 20 reservas, 20 consideraciones, 20 correcciones, 20 modificaciones a la minuta que los diputados presentaron. Es parte de la normalidad legislativa. Normalmente se dice, corrigió la plana el Senado a diputados, o diputados corrigió la plana a senadores. No deben de entenderse así, porque ambas cámaras tenemos facultades para corregir, para ampliar, para enriquecer. Cámara de origen, cámara de destino. Hay un procedimiento que se apegó, y el presidente, claro que tiene el derecho de vetar alguna disposición que a su juicio considere que no cumple con el espíritu con la cual fue enviada. En este caso, los diputados hicieron la observación específica de esta, pero es parte de la dinámica legislativa. Yo lo veo como una normalidad, el que el Senado haga observaciones, haga reservas, y que la Cámara de Diputados haga reservas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la reforma en materia del trabajo con respecto
a las vacaciones dignas. Nosotros hicimos modificaciones, Cámara de Diputados hizo modificaciones, nos echó abajo lo que teníamos planteado, lo vuelven a enviar y nosotros le hacemos modificaciones. Es decir, en todas las disposiciones y en todo el flujo legislativo se pueden dar este tipo de dinámicas que son totalmente naturales. Pero en este caso desconocieron una postura del presidente de la República, tanto los de Morena como los del Verde y los del PT, que son aliados. Desconocieron porque la eliminó, él pidió que se quitara desde que se recibiera de la Cámara de Diputados y lo volvieron a implementar y volvió a pedir. Entonces es no hacerle caso al presidente en esta situación, ¿no? en este tema. No, sí se toma en cuenta y creo que se subsanó. Lo más importante es que se subsanó el tema y bueno, hoy... O no lo hayan entendido bien. Hoy el presidente reconoció el trabajo de las y los senadores de todos los grupos parlamentarios aliados. No hubo ni siquiera un comentario en ese sentido. Es decir, el presidente nos manifestó que está satisfecho. O sea, no lo regañó por la cláusula de vida eterna. Gerardo, uno regaña a sus hijos cuando cometen una falta, pero entre poderes públicos nos acompañamos, somos solidarios y nosotros somos respetuosos. Aunque lo hayan desconocido en la petición que había hecho. Yo entiendo la lógica, pero no hay ese tipo de adjetivos, más bien es colaboración. Nosotros le manifestamos al señor presidente nuestro respaldo, nuestra lealtad como grupo parlamentario, los partidos aliados representados en la Cámara de Senadores también le manifestaron su acompañamiento en todas las modificaciones, pero hay que entender que el trabajo legislativo implica hacer esa tarea de revisión, de investigación, de trabajo, de procesamiento. Si algo no queda a satisfacción, para eso hay cámaras. Es parte de la normalidad legislativa. Es que se habla también de un pacto en lo obscurito, un pacto negro que se hizo aquí entre el PT y el Verde Ecologista. Un pacto que a final de cuentas, pues, incluso hasta bochornó al presidente, dijo que él no era estalinista, derivado de este punto. Desconozco esa parte, no. Yo como presidente de la mesa solo atiendo las minutas que llegan de las presidencias de comisiones, les damos el trámite y les sometemos a votación. Ahí esa parte yo ya no tengo alcance. Oiga, senador, y en relación a Ricardo Monreal, ¿cuál es la importancia de que Ricardo Monreal permanezca en la coordinación? Que hemos visto que ha sido un punto de unidad. ¿Usted lo respalda para que esté en la coordinación? El senador Monreal ha tenido el reconocimiento del presidente de la República. Yo escucho al presidente todos los días y el presidente ha sido generoso con la circunstancia legítima que tiene el senador Monreal. Y el grupo parlamentario de Morena no tiene en agenda en este momento ninguna situación en ese sentido. Así es que no es tema. No es tema, simplemente. O sea, no lo están analizando, el destituir, y usted lo apoya, por supuesto. No hay ningún comentario en el grupo parlamentario de manera formal en ese sentido. ¿Usted lo respalda? Porque no hay nada que respaldar, porque no hay nada que discutir. Está claro que es el coordinador y si hubiera una situación en contrario se dialogaría. Pero hemos escuchado al presidente... al presidente reconociendo la labor de los senadores, senadoras e incluso reconociendo la labor del senador Ricardo Monreal, quien ha contribuido. Hay que ser justos. Yo creo que no es correcto esconder la cabeza. El senador Monreal, en una legítima aspiración que tiene, establece criterios en base al proyecto que él encabeza. Pero en el marco de la tarea legislativa no ha habido ninguna iniciativa ni reforma constitucional donde su participación no haya sido fundamental para conseguir el voto de grupos de oposición. Entonces, creo que siendo justos, hay que reconocer que ha contribuido al desarrollo del trabajo legislativo. Entonces, no
no hay materia en este momento. Por eso es que no, mi posición es que el grupo parlamentario de Morena no está con esa agenda legislativa o agenda interna, como lo estás comentando, Gerardo. Claro, eso entonces debemos entender que no tendría por qué preocuparse en cuanto a su posición, ¿no? Debería seguir él al frente de la coordinación. Pues yo entiendo que haya especulación y es parte de la tarea comunicacional, ¿no? El que vea sentado a alguien, el que si te sientan juntos, si no te sientan juntos, es normal. Es parte de la democracia, así hay que entenderlo con mucha serenidad, que el espíritu navideño nos acompañe para que podamos procesar todos estos momentos. Sí, nada más un par de cuestiones más, si usted me lo permite. Claro, Gerardo. Ya algunos legisladores de oposición dicen que están preparándose para cuando pues se apruebe la reforma y presentar las acciones de inconstitucionalidad, o los litigios correspondientes. ¿Usted qué llamado le haría a la Corte para que en el momento que esto se dé, pues actúen apegados a la ley y a la Constitución? Nosotros somos respetuosos del trabajo interno, somos respetuosos del trabajo de los grupos parlamentarios. Como miembro de Morena, contundentemente apoyo la agenda legislativa del presidente, la agenda legislativa de Morena, de la Cuarta Transformación, a mis compañeras y compañeros, pero como presidente del Senado me compete decir claramente que somos respetuosos de la tarea de los poderes, el poder judicial en su responsabilidad, el poder ejecutivo, la representación de los estados de la República, que son parte de la esencia del federalismo que representamos en el Senado, y las y los senadores, en el ejercicio pleno de sus derechos, pueden interponer los procedimientos que consideren a su juicio. Nadie está impedido para acudir a las instancias que la ley permita. Es parte del Estado de Derecho que nosotros estamos obligados a hacer que se preserve. Y obviamente pues la cuestión es que no haya dudas en sus decisiones, ¿no? Que se sean apegadas a la ley. Sin duda, ¿no? Sin duda, Gerardo. Oye, nada más la última cuestión que me queda pendiente. Pues ha causado mucho ruido esta propuesta de el cabotaje, porque se dice que esto del cabotaje podría llevar a la quiebra a las líneas aéreas. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Hay que ser muy cuidadosos. La reactivación económica ha generado una dinámica compleja con respecto a las empresas, sobre todo la industria de la aviación, la industria aeronáutica, las empresas que se dedican al transporte aéreo y también al transporte ferroviario, al transporte marítimo, al transporte terrestre, todo el transporte nacional, interno y extranjero tiene sin duda una enorme oportunidad de desarrollo en función de la reactivación económica. Incluso quiero aprovechar esta pregunta para destacar que el aeropuerto Felipe Ángeles está retomando dinamismo, y eso nos da gusto, que exista la reactivación económica en los servicios aéreos. Hay que ser cuidadosos, hay que ser prudentes y claro, hay que apegarse a la ley en este sentido que comentas, Gerardo. Porque sí, hay el riesgo de que pueda afectar las líneas aéreas y esto podría ser pues, complicado para la economía del país, ¿no? Hay que estar atentos, la Procuraduría Federal del Consumidor y los entes que se dedican al seguimiento de este tipo de servicios tienen que estar muy pendientes. Nosotros estaremos atentos desde el Senado de la República para denunciar cualquier irregularidad. Oiga, y ya lo último, ahorita que me hablaba del aeropuerto Felipe Luego Ángeles. tenemos una ya nada más una Adelante, cuestión, ahorita, no, pues, en relación a lo de Felipe Ángeles. No, bueno, yo recuerdo, y he estado en las conferencias con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le hacen 20 preguntas como si nada, digo, ni los compañeros se interponen, ni la misma jefa de gobierno, o sea, hay tolerancia. Ya nada más la última cuestión.
Ahorita que me hablaba de la productividad, sí es productivo ahorita el aeropuerto Felipe Ángeles, ya es productivo, ya está dando resultados positivos, ya es lo último para Gerardo. alcanzar a los No, presentes yo o estoy aquí a la orden. asistentes. Yo estoy a la orden de ustedes. A mí me da mucho gusto poder interactuar con los medios de comunicación y estoy para servirles. Por favor, tengan la certeza de que la mesa directiva les agradece su prudencia y su paciencia para semana a semana informarles. He visto la dinámica con la que el aeropuerto Felipe Ángeles ya entró al top 10. Ya entró en el top 10 de los 10 aeropuertos con mayor flujo de salidas y de vuelos y de llegadas en todo el país. Eso es bueno. Eso significa que la reactivación económica está funcionando. Estar en el top 10, estaba entre el número 20, 25 entre los aeropuertos del país, ya entró en el top 10 y va hacia adelante. Entonces, creemos nosotros que esta normalidad en materia de salud por el COVID nos va a permitir ya la plenitud en las actividades de servicios aeronáuticos. Sí, muchas gracias. Y gracias por la tolerancia, Gerardo, porque no, creo que es una conferencia de prensa, pero pues hay que ser tolerantes, ¿no? A tus órdenes, Gerardo, Si no, y pues de mejor no todos. venimos. No, a tus órdenes, Gerardo. No, bueno, gracias. Adelante, adelante, Gerardo, gracias. No, pues es que sí, por eso Yo tenemos estoy para el turno. servirte. Sí. Adelante, pero no, pues estoy respetando. Es una conferencia de prensa y, bueno, desde el Palacio Nacional creo que también hemos tenido ejemplos de que hay tolerancia. Entonces, bueno, pues hay que tener aquí en el Senado. Yo estoy a sus órdenes. Yo estoy a sus órdenes. Yo estoy a sus Andrea órdenes. Becerril, para una precisión. Por supuesto, Adelante, hay ¿cómo no? Por supuesto que hay Claro que tolerancia, sí. pero hay también respeto. Yo por eso esperé mi una y turno para una. preguntar. Pues sí, pero no Esperé mi 10 a la turno vez. correspondiente, entonces. Senador, yo solo quiero una precisión. Con mucho Y gusto. es en torno a la reforma electoral. ¿Perdón? Es en torno a la reforma electoral. Junto con la minuta que les mandó la Cámara de Sí. Diputados, también les llegó un escrito firmado por la presidencia de la Cámara, donde da al Senado la posibilidad de que ya no haya discusión, que simplemente el Senado se allane y todos los artículos que fueron aprobados por ambas cámaras los puede el Senado mandar ya directamente a promulgar. O sea, es decir, el Senado tendría únicamente que aceptar que la cláusula que se refiere a la de vida eterna quedara fuera. ¿Ustedes han pensado en hacer uso de esta posibilidad que les da la Constitución, de simplemente allanarse y que el propio Senado mande ya para que se promulgue directamente la minuta y sin tener que esperar a la discusión, mandarlo a comisiones y demás? Esto que comentas es muy importante y nos lleva a un primer contexto. Debemos de tener sesión del Pleno. Para eso, solo si hay un extraordinario o solo si empieza el periodo el 1 de febrero. Dado esos contextos, la modificación al artículo 12 de la LEGIPE que se hace, que viene acompañado con el acuerdo de anuencia de la colegisladora, se envió al Ejecutivo, se aprobaron por ambas cámaras. Esta decisión que marca sobre allanarse a las modificaciones o insistir en la versión que le enviamos a los diputados, se va a hacer, pero en cualquier caso debe de ser la decisión tomada al Pleno. Es decir, yo no tengo problema de turnarlo, de hacerlo, pero necesitamos que haya Pleno, necesitamos una sesión para ello. Cualquiera de los dos casos. Perfecto. Pero podría ser un escenario ese. Sí, de claro. que usted inmediatamente lo decida. Sí, claro que sí. En base a ese consentimiento que ha dado la Cámara de Diputados, ya no que no haya discusión, sino turnarlo en la primera sesión, digamos, de febrero y turnarlo directamente a su promulgación. Tenemos dos opciones, allanarse a las modificaciones o insistir en la versión que tienen los diputados. Cualquiera de las dos opciones las podemos hacer o en un periodo extraordinario en enero, si se llega a dar el caso, Sí. fortuito, o en febrero en la primera sesión. Ok. Sí, claro que sí, es posible. Senador, Adelante. Vía remota le pregunta Rita Cerón del IMER. Rita, Rita, muchas gracias, Rita. si el Senado ya recibió la minuta de la Cámara, la que ellos modificaron, y en qué estatus se encuentra. Le pregunta también qué se puede y qué no se puede publicar de lo aprobado. Y de la reunión con el presidente, saber si hubo jalón de orejas. Sí, en la primera minuta se modificaban 4 leyes que nos fueron devueltas. Estas con las modificaciones al artículo 12 de la LEGIPE,
En la segunda minuta se modificaron 2 leyes y ya se fue al Ejecutivo, y solamente la minuta de vuelta solo modifica el 12 de la LEGIP, entonces no tiene mayor problema. Lo que comentaba anteriormente nos permitirá en un extraordinario, dándose el caso, porque puede ser posible, aunque no sea viable porque no tenemos 2/3 partes de los integrantes de la comisión permanente, podemos allanarnos a las modificaciones o insistir en la versión que le enviamos a los diputados. Cualquiera de los dos casos se puede hacer en un extraordinario o se puede hacer en un ordinario, pero tenemos que someterlo al Pleno. Es lo que voy a hacer una vez que tengamos ese supuesto de sesión, extraordinaria u ordinaria, en la primera semana de febrero. Y, insisto, nosotros acompañamos al presidente. El presidente es generoso, es republicano, es demócrata. El presidente es nacionalista. El presidente no regaña. No hay jalones de orejas, no regaña. Él ha sido, yo escucho las mañaneras todos los días y él fija postura, pero él siempre habla del respeto. Puede que no esté de acuerdo, pero no regaña. Alejandro Camacho de Punto Aéreo le pregunta. Alejandro, ¿cómo estás? Sobre un grupo al interior de Morena que está en contra de la designación del gobernador de Puebla. ¿Cuál es su comentario? No tengo conocimiento de ello. Y quiere saber si en la reunión con el presidente en algún momento se tocó el tema de la ley electoral, del Plan B famoso. Estuvo agradecido el señor presidente, nos manifestó que está contento con el trabajo de las senadoras y senadores, de las y los diputados, y hicimos la reunión fue de un gran ánimo, de una gran sentido de compañerismo. Manifestamos nuestro respaldo para el resto de su administración y nos reiteró, de verdad nos reiteró el reconocimiento que tiene, no solo por esta iniciativa, sino por todas las reformas que se han venido haciendo, y hizo una descripción histórica de lo que ha pasado en la primer transformación, con la creación de una constitución, en la reforma, con la creación de la reforma del 57 y de la reforma de la constitución del 17, después de la revolución, y él comentó que el trabajo de los legisladores, legisladoras, había contribuido a poder consolidar la Cuarta Transformación, y comentó que la etapa que sigue de la Cuarta Transformación es la etapa del humanismo mexicano. Así es que yo observé de verdad, sinceramente, al presidente reconociendo a sus senadores y senadoras. Lo digo con todo respeto, sus senadoras y senadores, porque lo acompañamos en esta lucha para lograr la Cuarta Transformación. No hay más preguntas, senador. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones, feliz Navidad, felices fiestas decembrinas. Nos vemos la próxima semana. Esto fue lo más importante que dijo el senador Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de México. Ya escuchamos cómo el reportero trataba de confrontarlos a como diera lugar. E inclusive se enojaron los otros periodistas porque no soltaba el micrófono. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.